Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy les va a hablar acerca de cómo se ven o se perfila la situación de Ecuador cuando tenemos por delante una crisis que es económica, una crisis sanitaria que no se ha podido resolver y tenemos también una crisis social y política. El Banco Mundial anuncia el día de ayer en una entrevista en CNN que las posibilidades de desarrollo de recuperación de América Latina después de esta pandemia serán remotas e inclusive cuando le hacen una pregunta sobre si se tratará de una B, una W o alguna otra de esas formas de comportamiento de las crisis, el director del Banco Mundial, con sede en Washington, explica que se trata de una L, es decir, caemos y no nos recuperamos por largo tiempo. Esta crisis, que es una crisis, según el gerente del Banco Mundial, la más severa que se haya registrado en América Latina desde 1901, que Estados Unidos lleva un registro de las situaciones de comportamiento económico de América Latina, tiene algunas particularidades. Para poder entenderla, vamos a señalar que no se trata de una crisis producida por un producto, por ejemplo, la crisis petrolera. Indudablemente que a esta crisis también le acompañó una crisis petrolera cuando el petróleo no solamente que bajó a cero, sino que inclusive bajó a menos $30 durante este periodo crítico, justamente en el tiempo de la pandemia, sino que se trata de una crisis en que no es específicamente un producto el que está en crisis o el que provoca la crisis. Recordemos que la crisis que se originó en América Latina desde el 2014 hasta la fecha fue una crisis que se originó en la caída de los precios de las materias primas. Y eso produjo el desmoronamiento de algunos gobiernos de la denominada, del denominado socialismo del siglo XXI, como el de Lula, el de Evo Morales, el de Rafael Correa, inclusive el de Maduro, que aunque continúa, está seriamente cuestionado y en dificultades. Pero también las crisis podrían haber sido producidas por un problema de servicios. No es una crisis de un producto, es una crisis de servicios. ¿Cuál y cuándo han habido crisis no por bienes, sino por servicios? Pues la crisis del 2008 fue una crisis por servicios financieros. Los bancos ofrecían crédito, pero este crédito era para personas que no tenían solvencia, entre comillas. Es decir, que tenían dificultades para poder pagar los créditos que recibían. Es así que aquellos préstamos no pudieron ser cancelados y esto acarreó consigo la quiebra bancaria que se propagó por todos los países desarrollados y también por algunos de los países en vías de desarrollo. Esta crisis generada por los bancos, por los préstamos en general, por el servicio financiero internacional, era tan grave que si quebraban los bancos norteamericanos y el gobierno norteamericano no le metía mano a salvar a esos bancos, igual que el Barclays Bank, igual que el Anglo Bank en Holanda, el otro en Inglaterra, lo más grave que podía suceder es que las tarjetas de crédito podían quebrar, dejaban de funcionar. Y ustedes saben que en este momento en el mundo hay la cantidad de crédito otorgado por las tarjetas de crédito es demasiado alta. Estamos hablando de que inclusive supera al crédito que tienen países. Es decir, el crédito privado, el crédito de las tarjetas de crédito es superior al crédito que han recibido los países para su desarrollo. Si quebraban las tarjetas de crédito, que eran tarjetas provenientes originarias de los bancos, la situación hubiera sido insostenible.
para la economía mundial. Por eso Estados Unidos, Obama, salvó a los bancos norteamericanos, poniendo el Estado norteamericano pues una contribución económica muy grande para salvarlos. Es decir, en ese caso fue un problema de servicios. Pero también tenemos el problema en este momento de una crisis generada, la crisis sanitaria en este momento, es también una crisis de servicios. Pero ¿qué servicio es el que está afectado? Específicamente el servicio que está afectado son los servicios de salud. Y estos servicios de salud han resultado, primero, insuficientes, segundo, ineficientes, y por tanto países como Estados Unidos se ven ahora atropellados por circunstancias tan complicadas que definitivamente no pueden hacerse nada al respecto con relación a lo que es la crisis sanitaria que están viviendo. Les queda ahora por delante entender cómo estas crisis por bienes, cómo esta crisis por servicios se convirtió en crisis de países. Para que una crisis tenga un carácter nacional, y en este caso también global o internacional, la crisis tenía que afectar específicamente a grandes territorios, a numerosa población, y tenía que, además, afectar directamente a su visión del desarrollo. Nos habían enseñado que el desarrollo era producir y vender más y ganar más dinero para poder distribuir esa riqueza entre la población, y que el objetivo del ser humano era producir y producir y producir más y más y más. Pero nos encontramos en que hay una sobreexplotación de la naturaleza, una sobreexplotación del mar, una sobreexplotación del ser humano, y que hemos llegado, se puede decir, al agotamiento. Este agotamiento comienza ya en sí a manifestarse con el agotamiento del petróleo, porque estamos consumiendo reservas petroleras del mundo. Ya no estamos consumiendo excedentes petroleros. Lo mismo está pasando con muchas cosas. Tenemos también un gran problema con el excedente del agua. Ya no tenemos excedentes de agua. Estamos con problemas de abastecimiento de agua, pero también tenemos un problema de frontera agrícola. Ya no tenemos un territorio en el planeta Tierra, y especialmente en numerosos países como Ecuador, donde la frontera agrícola pueda seguir creciendo, porque ese territorio es territorio silvestre, de vida silvestre. Y cuando sucede esto, puede pasar lo que pasa en China. La agricultura china, las ciudades de China, han invadido espacios de otras especies, especies silvestres, y justamente por esta invasión de espacios silvestres es que los murciélagos transmitieron la enfermedad del coronavirus, y ahora nosotros estamos en el colapso que se encuentra el planeta Tierra y en el colapso que se encuentra América Latina. ¿Qué es, además, el gran problema cuando se presenta una situación como la que estamos viviendo? Que además tenemos un problema de seguridad y un problema de comodidad. Resulta que ya no tenemos la comodidad que teníamos antes, en la que, bueno, uno podía salir a la calle cuando quiera, a la hora que quiera, ir al cine, ir al restaurante, ir a la escuela, al colegio, reunirse con los amigos, viajar en bus. Todo eso, esas comodidades se han visto ahora amenazadas, inclusive en muchos casos destruidas. Es la crisis del turismo que estamos, por ejemplo, sufriendo justamente en el barrio de La Mariscal que estoy viviendo yo. Y tenemos el problema de la seguridad. Ya no tenemos una seguridad alimentaria, porque hay una desnutrición que se viene encima, la están padeciendo fundamentalmente los niños. Tampoco tenemos una seguridad sanitaria, porque
Ya vemos que las vacunas no existen, que las enfermedades están a la puerta de la casa, que los medicamentos y los tratamientos tampoco nos garantizan una seguridad, que el sistema y las redes de salud no resultan ser suficientes. Entonces tenemos un problema de seguridad. Y a esto entonces nos, nos viene ahora un problema de que como consecuencia de la suma de todo esto, de que ese enorme territorio o ese pequeño territorio, esa población, esa visión del desarrollo de esa población, las seguridades que habían en ese país y las comodidades que ofrecía ese país, lo convierten a ese país en un país no competitivo, no agradable, no sostenible. Y la primera cosa que sucede cuando eso pasa es que la gente comienza a largarse del país. Los primeros que desprecian a su propio país son los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, los argentinos, los venezolanos, que dicen mi país ya no es el país que me puede dar a mí ni seguridad, ni comodidad, ni una visión de desarrollo. Entendemos como desarrollo, repetimos, al uso de los inventos y tecnologías que desarrolla la sociedad humana. Cuando uno no tiene esa capacidad de poder utilizar la internet, el agua potable, el dos idiomas, las lenguas que estudió, los conocimientos que aprendió en la universidad. Cuando no tiene esa posibilidad, entonces ese país ya no se vuelve un país agradable y se generan olas migratorias. Esa es la situación que estamos viviendo en América Latina y eso es lo que se perfila como el gran desafío para el próximo gobierno que tiene que manejar países como Ecuador. Muchas gracias.